Bueno, vamos a empezar con la resolución de la primera colección de problemas integrales que han puesto en la asignatura. Se trata de dos problemas grandes, uno corresponde al tema 1 y otro corresponde al tema 2. Empezamos con el tema 1, introducción a la programación estructurada, que va todo de matrices. Entonces, antes de empezar por directamente el problema, lo que vamos a hacer es explicar un poco cómo funciona MATLAB. Yo me lo he instalado, entonces lo estoy arrancando, me he creado un acceso directo en el escritorio. Entonces, una vez arrancado MATLAB, vemos esto. ¿Vale? Entonces, de este warning aquí, olvidaos, porque esto es una cosa mía, esto en teoría nos debe dar a vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis? Pues esto es una consola de trabajo de MATLAB, y aquí yo ya estoy en comunicación con este programa que sabe hacer muchas cosas de matemáticas. Por ejemplo, yo puedo decirle, a ver, súmame. Entonces le digo, n es igual a una variable que vale 2 más 3, ¿vale? Entonces, si yo le doy, él me pone n igual a 5. ¿Veis? O sea, como no le he puesto el punto y coma detrás de esta instrucción, tal como dijimos en clase, lo que hace es escribirme por salida el valor que acaba de asignar, o sea, la asignación que ha hecho. Me va como relatando los pasos que ha ido haciendo. Si yo, sin embargo, le pongo un punto y coma, él no me dice nada, pero la asignación me la hace igualmente. ¿Cómo puedo comprobar que esa asignación me la ha hecho? Vamos a poner otro valor, por ejemplo esto. ¿Cómo puedo comprobar que de verdad la variable n vale 32? Pues poniendo n y dándole a enter. ¿Veis? N vale 32. ¿Veis la idea entonces? Bien, lo que vamos a hacer ahora, una vez que esto lo tengáis claro, me imagino que esto ya algo habréis hecho con MATLAB, lo que vamos a hacer es pasar directamente a resolver el ejercicio. Pero es que este ejercicio requiere todo el rato de que hagamos uso de subprogramas. Hacer uso de subprogramas es hacer uso de funciones en MATLAB. ¿Qué significa hacer una función? Bien, imaginaos que a mí me encargan hacer un determinado problema, un determinado algoritmo, un algoritmo muy complejo, un algoritmo que lleva 20 líneas. Entonces yo tendría que empezar aquí a escribir mis 20 líneas de código con sus 20 instrucciones, 20 if, un for, un while, muchas cosas. Si yo escribo esas instrucciones aquí, el problema que tengo es que si quiero luego hacer otra vez esas instrucciones, tengo que volver a escribirlas. Entonces es un poco rollo. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues lo normal es hacer uso de funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones es una batería de esas 20 líneas de código a las que las grabo en un fichero, yo las guardo y vamos a cambiar esto. Cerramos, no sé qué esta ventana. Bueno, pues como os decía, yo cojo esas 20 líneas de código y las guardo en un fichero, ¿de acuerdo? Bajo un nombre, de tal forma que si yo quiero ejecutar esas 20 líneas de código, en lugar de escribirlas aquí, pongo algoritmo 1 y le doy al enter. Y ese algoritmo 1 es algo que hasta el momento no existía en MATLAB. Existe cuando yo lo defina, ¿vale? Como lo defina como un conjunto de no sé cuántas instrucciones bajo el nombre de algoritmo 1. Entonces, cuando yo lo invoque, MATLAB va a saber qué 20 instrucciones tiene que ejecutar. Os hago un ejemplo, ¿de acuerdo? Mirad. Vamos a hacer una función, o sea, un bloque de instrucciones que tiene un nombre. Para ello, vamos a File, New, Function y le damos. Ya MATLAB es un poco listo y bueno, pues nos define un poco qué estructura tiene que tener nuestro subprograma. Os voy a detallar, ¿vale? Cómo es. Primero veis aquí una zona para comentarios. ¿Qué son los comentarios? Pues esto no ejecuta en MATLAB. MATLAB pasa de ello. Simplemente existen para que nosotros pongamos aquí algún tipo de texto que identifique al usuario que no somos nosotros, que es lo que hace este programa. Vamos, que si un compañero vuestro o el mismo profesor de esta función sepa qué es lo que va a hacer. Por eso yo pongo aquí entre porcentajes mi primera función, punto, y ponemos aquí, recibirá 2 números y devolverá la suma y la resta de los mismos. Bien, voy a hacer un código que va a recibir desde el exterior, es decir, desde aquí, le voy a mandar 2 números y él me va a devolver a mí otros 2, que son el resultado de la suma de los 2 números que le mando y de la resta. Vamos a ello. Primero,
Las funciones se identifican porque están comprendidas entre la palabra reservada function y el end, ¿de acuerdo? Me parece que el end en MATLAB no es totalmente obligatorio, pero bueno, más cosas. Lo que aquí pone, esto es el nombre que va a tener la función. Entonces la vamos a llamar, si queréis, a la función opera números, por ejemplo. Y ahora tiene otras dos partes más que tenemos que identificar. Esto de aquí, lo que está entre paréntesis, va a ser los valores que va a recibir. Es decir, desde el exterior hemos quedado que le vamos a mandar dos numeritos. Esos dos numeritos que le van a llegar los tenemos que guardar en dos nombres de variable que van a ser los que van a tener esos valores aquí en el código de la función. Vamos a poner, si queréis, por ejemplo, operando 1, operando 2. Es decir, los dos números que me manden desde el exterior se van a guardar en las variables operando 1 y operando 2. Y a partir de entonces yo puedo jugar con esos dos operandos aquí. Una vez que la función termine de hacer lo que tenga que hacer, el código va a devolver dos valores. Ahora os cuento cómo. Mirad, la función va a empezar a ejecutar. Y la primera instrucción que va a hacer es suma igual a operando 1 más operando 2, punto y coma. Y la segunda instrucción que va a hacer es resta igual a operando 1 más operando 2. ¿Vale? Si os fijáis, entonces es, primera cosa, cuando llamen a la función va a entrar por aquí y va a tener aquí dos números guardados que le vienen desde el exterior. ¿Qué va a hacer con esos dos números? Los va a sumar y va a guardar el resultado de la operación en la variable suma. Los va a restar, perdón, operando 1 menos operando 2 y lo va a guardar en resta. Si no hacemos nada más, la función no me devolvería nada hacia el exterior. Y lo suyo es que las funciones devuelvan valores. Fijaos. Haciendo esto, lo que hacemos es que al terminar y llegar al end, la función devuelve todos los valores que yo ponga aquí, todas las variables que yo ponga aquí. He colocado suma y he colocado resta. Eso quiere decir que cuando terminen de sumarse y restarse los operandos y llegue al end, la función va a decir, vale, ¿y qué valores le tengo que devolver de todas las operaciones que yo he hecho? ¿Qué valores son los que les interesan conocer a la gente desde el exterior? Pues les interesa conocer los valores de suma y los valores de resta. Ahora vamos a hacer un uso de la función para que os quede todo más claro. Primero, para poder hacer un uso de la función, lo que vamos a hacer es guardarla. Vamos a guardar y darle a grabar. Vamos a seleccionar una carpeta que yo tengo, problemas informática tema 1, tema 2, pero crearemos una carpeta. Vamos a grabar esta carpeta como prueba. Dentro de prueba, guardamos ya opera números. Fijaos que él ha elegido, para el nombre de mi fichero, ha elegido el mismo que la función, que el nombre de la función. Dejarlo así. Vamos a guardar. Y ahora vamos al programa principal. ¿Vale? En el programa principal, entonces, ¿cómo funcionaría o cómo podríamos usar esa función? Para poder usar esa función, habría que hacer lo siguiente. Pondríamos x, y, por ejemplo, es igual a opera números, paréntesis, y le vamos a poner 10,5. ¿Qué significa lo que acabo de hacer aquí? A ver, lo que acabo de hacer aquí, en esta instrucción, cuando MATLAB llegue aquí, va a decir, a ver, ¿opera números es una función definida en MATLAB? No. Entonces, esto debe ser una función del usuario que está operando con MATLAB y se va a ir a buscarla a vuestro fichero opera números. La va a encontrar y a partir de entonces va a haber una comunicación entre esta consola de trabajo de MATLAB y la función que aquí hemos definido. ¿Y esa comunicación cómo es? Pues MATLAB le va a decir a la función, oye, opera números, mira, tengo dos numerillos que mandarte, 10 y 5. ¿Dónde se van a guardar esos números 10 y 5? Pues van a venir por aquí y se va a guardar aquí el 10 y aquí el 5, por orden, ¿vale? Según la llamada. A partir de entonces, MATLAB tiene que esperar a que la función opera números termine de hacer sus códigos. Tenemos aquí, y fijaos, 10 y 5 se van a sumar y la variable suma va a valer 15. Y luego 10 y 5 se van a restar y la variable resta va a valer 5. Y llega el end.
Ahora es la función la que habla con la consola de MATLAB y le va a decir, oye, consola de MATLAB, mira, te tengo que devolver dos valores. ¿Cuáles son? Se llaman suma y resta, porque los tengo entre corchetes después del igual. A ver, y MATLAB le va a decir, vale, pues el primero lo guardo en mi X y el segundo lo guardo en mi Y. Aquí podemos haber puesto los nombres de variables que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Fijaros lo que va a suceder cuando le demos a Enter. Tenemos un problema. Tenemos un problema porque MATLAB no conoce a operanúmeros, ¿vale? MATLAB conoce sus funciones, no va a conocer la mía. Para que MATLAB conozca esta función, le tengo que decir que busque funciones en el directorio prueba donde yo he guardado el fichero .m. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a File, Set Path. Entonces aquí tengo yo mis rutas ya definidas, pero lo importante es que añadamos esta última. Vamos a dar a Add Folder, escritorio, que lo tengo ahí guardado, problemas, tema 1 y tema 2, prueba. Le damos a aceptar y ya lo tengo aquí. Grabamos y cerramos esto. Si yo ahora lo vuelvo a ejecutar, pues me ha hecho un resultado. ¿Veis? Se calla, eso quiere decir que no hay ningún problema. Me gustaría saber qué valores me ha devuelto en la X y qué valores me ha devuelto en la Y. Pues voy a poner X y me da un 15. Y voy a poner Y y me da un 5. Espero que con esto pues hayáis visto un poco cómo ha funcionado. O sea, se ha mandado el 10, se ha mandado el 5, 10 y 5 han entrado por aquí, 10 y 5 han sumado aquí 15, 10 y 5 han hecho la resta y han guardado aquí un 5, y ahora estos dos valores, 15 y 5, han sido devueltos al exterior. Y donde aquí los llamo suma y resta, se guardan en orden con los parámetros de salida que yo aquí espero recibir en el operanúmeros, X e Y. Los podría haber llamado Pepe y Juan, eso me da igual, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto ya espero que tengáis una idea clara de lo que son las funciones, de lo que son los subprogramas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar a lo que es el problema 1 de la práctica. Lo primero que nos dice es, programe una función en MATLAB que reciba como entradas dos matrices, A y B, y te dice, la función debe proporcionar varios resultados. Primero, suma de todos los elementos de cada raíz. Ese es el apartado A. Yo lo que me he hecho ha sido hacer una función por cada uno de los apartados, ¿de acuerdo? Esto tenéis que preguntarle por si quiere hacer una función que haga directamente los 6 apartados. Me imagino que no. Fijaos, vamos a ir abriendo los códigos que yo ya me he desarrollado para que les echéis un ojo y entendamos. Es decir, me dice aquí suma de todos los elementos de cada matriz. Es decir, me tengo que hacer una función que reciba como entrada desde el exterior dos matrices y me devuelva la suma de los elementos de cada una de las matrices. Es decir, me devuelva la suma de A y me devuelva la suma de la matriz B. ¿Vale? Claro, si yo desde MATLAB le tengo que mandar a ese programa que me voy a hacer, si yo le tengo que mandar dos matrices, tendré que definirme las matrices primero. Vamos a hacer una definición de las matrices. A ver, vamos a hacernos una matriz A que va a ser igual a 1, 2, 3 en la primera fila, segunda fila, ya sabéis que se separan por punto y coma, como vimos otro día en clase, 4, 5 y 6, y tercera fila, 7, 8, 9. Cerramos, punto y coma para que no nos lo muestre. Si queremos mostrarlo, pues vemos que efectivamente A ya vale eso. Y vamos a hacer entonces la matriz B. Y la matriz B, pues si queréis, hacemos 10, 22, 33, la segunda fila la dejamos igual y esta la ponemos 3, 4, 5. Vamos a ver si está. Sí, las ha definido. Vale, entonces ahora tendremos que pasar esta matriz y esta matriz a un subprograma, a una función, que lo que va a hacerme es sumar todos los elementos de A y devolverme una variable. Sumar todos los elementos de B y devolvernos una variable. Vamos a ver lo que yo me he hecho. Vamos a abrir la función. Nos vamos al escritorio, problemas informática, tema 1 y tema 2. Nos vamos a tema 1 y nos vamos al ejercicio 1A, que es el que yo me he hecho para hacer la suma de todos los elementos de cada matriz. Fijaos, es una función un poco más grande, o sea que merece la pena hacerlo en una función porque si no yo, por ejemplo, ahora mismo tendría que estar copiando todas estas líneas en MATLAB para ejecutarlas y cada vez que quiera hacer esto, volverlas a copiar. Tendría que guardarlas en algún fichero o algo así y copiar y pegar, bueno, algo incómodo. Yo lo que hago es me lo guardo ordenadito en un directorio con un fichero .m y lo puedo usar cuando yo quiera. Fijaos.
La función empieza en la variable, en la palabra función, ¿vale? Fijaos que aquí no le he puesto lema a la función, podemos ponérselo, no hay ningún problema. En cualquier caso, la función tiene un nombre, ejercicio 1A, que coincide justo con el nombre del fichero. Luego, la función recibe dos cosas de entrada, A y B, que ya sabéis lo que van a ser, le vamos a mandar matrices. ¿Y qué va a devolver? Un valor X y un valor Y, ¿de acuerdo? Voy poniendo comentarios a qué es lo que hace cada una de las partes de la función, ¿vale? Mirad, suma de los elementos de la matriz 1, o sea, de A. ¿Cómo lo voy a hacer? Este código tiene que estar preparado para poder sumar matrices de cualquier dimensión. Si es que lo que hago primero es calcular el tamaño de la matriz A. Ya sabéis que esto en clase vimos que hay una función definida en MATLAB que se llama size, a la que yo le paso la A, o la matriz que sea, y me va a dar sus dos componentes, el tamaño de las filas y el tamaño de las columnas, que serán respectivamente M y N. Lo que voy a hacer entonces es una cosa. Vamos a darle a esto... Vamos a dar a esto y así no nos pregunta más. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a hacer un algoritmo que ya hicimos en clase, que es, ponemos el acumulador a 0 y ahora hacemos un for para recorrer las filas y por cada una de las filas recorremos las columnas. Y fijaos, yo en clase ponía aquí 3, porque la matriz era de 3 por 3, por ejemplo. Aquí no, aquí lo que voy a hacer es definir esos for en base al tamaño de las filas y columnas que tenga cada matriz en particular que yo esté tratando, ¿vale? Fijaos, for desde 1 a m, for desde 1 a n. Y luego lo que estoy haciendo es acumular en cada pasada de este for es lo que vale acumulado, que será 0, más lo que hay en cada posición y j de la matriz por la que estoy pasando. Esto va a sumarme las filas, todas las de la matriz, filas y columnas que yo me encuentre, ¿vale? Al final lo que yo hago es construyo un string, una cadena de caracteres, que tendrá el siguiente formato. Suma de la matriz 1, 2 puntos, porcentaje de. Ya sabéis que porcentaje de es imprimir el siguiente entero que te encuentres en la línea, o sea, este. Va a poner suma de la matriz 1, 2 puntos, y luego se va aquí a la variable AQ, saca su valor y lo pone aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que estoy haciendo es dos cosas. Por un lado, para que veáis que la función ejecuta bien, estoy mostrando la cadena de caracteres que aquí estoy construyendo, para que veáis que la suma se está haciendo bien. Pero por otro lado, fijaos, ese acumulador, el valor de la suma de los elementos de la matriz 1, lo estoy igualando a la X, que precisamente es uno de los valores que yo voy a devolver hacia el exterior. Porque claro, si la función solamente escribe por pantalla el valor de la suma, a lo mejor no me vale. Yo es que quiero ese valor de la suma para utilizarlo luego en MATLAB para hacer otra serie de operaciones, ¿vale? Por eso hago las dos cosas. Por otro lado, lo que hago es el mismo algoritmo, pero para la matriz 2. Fijaos que vuelvo a calcular el tamaño, vuelvo a hacer el mismo for, reseteando el acumulador para que no me coja la suma de la matriz anterior, y hago exactamente lo mismo, pero con la matriz B. Una vez hecho eso, construyo el string. Fijaos aquí, se me pasó con la matriz 2. Entonces digo, la suma de la matriz 2 es tanto. Lo muestro y además de mostrarlo, lo que hago es guardar el acumulador nuevo en la variable i para que me devuelva también la suma 2. Vamos a probar esta función. Voy a grabar este cambio que he hecho. Vamos a MATLAB. Yo ya lo tengo metido en el path, ¿vale? Pero vosotros tendréis que meterlo, ya sabéis, para que conozca la función, setPath, y aquí añadir un directorio. Fijaos que yo ya tengo el tema 1 todo metido en el path. Bien, ¿cómo lo hago? Pues diré, a ver, suma 1 entre corchetes, coma, suma 2 entre corchetes, igual a ejercicio 1A, paréntesis, matriz A, matriz B. Fijaos lo que he hecho. Le estoy diciendo, invocamos a ejercicio 1A, le paso la matriz A y le paso la matriz B, que se van a guardar justamente, pues mira, aquí coinciden los nombres, pueden coincidir o no, esto da igual, podría haber puesto aquí matriz A y aquí matriz B. Se van a guardar aquí, va a operar con ellas y al final me va a devolver X e Y, que son los valores que aquí han tomado la X y la Y, y que se van a guardar en mi suma 1 y mi suma 2. Vamos a probarlo. Fijaos, para ver que está ejecutando bien, yo saqué dos líneas de depuración, suma de matriz 1, 45, suma de matriz 2, 92, que son las líneas de los div que yo he sacado aquí, fijaos, ¿veis? Se ha sacado aquí. Pero por otro lado,
Los valores se deben de haber guardado en estas dos variables, porque a mí me puede interesar hacer luego cosas con ellos. Vamos a probarlo. ¿Veis? Vale, 45 y si digo, a ver, dame el valor de suma 2, me da 92. Por lo tanto, tenemos el primer ejercicio apartado A resuelto. Y es muy fácil, es la suma de los elementos de una matriz, pues por 2, que ya lo hemos hecho. ¿Vale? Suma la de una matriz y la de otra. Por otro lado, a ver, el ejercicio 1, apartado B, me dice identificar el máximo y el mínimo de cada matriz e intercambiarlos. El resultado de este subprograma serán dos matrices A' y B' modificadas con los elementos intercambiados. Vamos a ver cómo hice yo eso. ¿Vale? Vamos a abrir, escritorio, problemas, tema 1, el B. A ver, como veis, la cosa va cada vez creciendo más. La función se llama ejercicio 1b, ¿vale? Y aquí vais a echar en falta la vuelta de parámetros. No he devuelto parámetros, ¿vale? ¿De acuerdo? Podríamos haberlo devuelto, pero no lo hemos hecho. Si queréis ahora lo hacemos. Yo aquí simplemente dije, bueno, pues este es un subprograma al que le voy a mandar las matrices y me va a escribir simplemente cómo quedan, pero no las va a devolver. ¿Vale? No las va a devolver. Podemos hacer luego que las devuelva. ¿Vale? Entonces, pone cálculo del máximo y mínimo de una matriz. Fijaos lo que hago. Yo de primeras me supongo y me guardo en dos variables. Siempre se hace igual, lo del máximo y el mínimo. Digo que el valor, la posición del máximo en las X es la 1. Y en la posición del máximo en las Y es la 1. Vamos, que estoy diciendo que de primeras, si no encuentro algo que me demuestre lo contrario, el máximo estará en la posición 1, 1. Y si no encuentro algo que me demuestre lo contrario, el mínimo también estará en la posición 1, 1. Y ahora voy a hacer un algoritmo que va a recorrer todas las posiciones de la matriz. Fijaos que aquí supongo la m y la n de antes. Esto deberíamos hacer un pequeño cambio, es decir, n es igual a el tamaño de la matriz, ¿vale? O sea, que se adapte. Yo digo, dame el tamaño de la matriz, m y n, y hace un par de bucles para recorrer filas y columnas. ¿Bien? Lo que hago entonces es lo siguiente. En cada pasada del for, del interno, yo voy a pasar por una posición de la matriz. Y lo que hago con esa posición de la matriz es decir, mira, si la posición de la matriz es más grande que la posición donde yo tengo ahora mismo el máximo, es decir, el de la 1, 1, pues ahora el máximo va a estar en la nueva I y la nueva J. No sé si me explico bien. Vamos, que lo que voy haciendo es, primero supongo que el máximo está en la posición 1, 1 y voy recorriendo todas las posiciones. Y si encuentro alguna posición que tiene un número más grande que el que está en mi actual máximo, en mi actual posición máximo, tanto para las X como para las Y, lo que hago es cambiar y ahora considerar que mi máximo estará en la Y y en la J que han superado al actual. Y ahora, a la que paso por esa posición, también miro a ver si es un tope de mínimos. Es decir, miro a ver si en la matriz IJ existe un valor más pequeño que el que considero ahora mismo en la posición mínima de X y posición mínima de Y. ¿Veis? Y cojo esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que va a hacer al final es tener una postmax X, postmax Y y lo mismo para el mínimo. ¿Vale? Al final lo que tenemos que hacer es lo siguiente, pongo por pantalla, intercambiamos máximo y mínimo en la matriz A. Esto no hace más que mostrar ese mensaje por pantalla. Y ahora fijaos, esto es un intercambio de variables normal, ¿vale? Me guardo el máximo que he encontrado al final del algoritmo en una variable auxiliar, porque es que si no se va a machacar, ¿vale? Ahora, ya que tengo salvaguardado ese máximo de la matriz, lo sobrescribo el máximo, fijaos, donde estaba el máximo, que ya me lo he guardado en AUS, lo sobrescribo por el mínimo, lo guardo. Y ahora lo que voy a hacer es, y ese auxiliar, que era el máximo, lo guardo donde estaba el mínimo. ¿Veis el intercambio? Y ahora pongo A para que se muestre por pantalla, para que se muestre por pantalla este resultado, este cambio, ¿de acuerdo? Y hago lo mismo para la matriz B. Vamos a añadir entonces esta pequeña modificación para que me lo guardamos y le damos a true. Recordad, A es esto y B es esto.
¿vale? Por ejemplo, en la matriz A, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que poner aquí un 9 y poner aquí un 1. Eso es lo que tendría que hacer. Vamos a ver si eso es así. Aquí, ¿cómo ejecuto una función que no devuelve nada? Pues simplemente nombre de función, sin nada a la izquierda, ejercicio 1b, paréntesis, le paso las dos matrices. A ver cómo lo hace. Fijaos, mirad la A. Intercambiamos máximo y mínimo en la matriz A. 9 aquí, 1 aquí. ¿Ves? Como lo dijimos. Y esta pues tiene que coger y cambiar el 33 por el 3. Fijaos, 3 aquí, 33 aquí. ¿Vale? Por tanto, perfecto. Vamos entonces al ejercicio C. Cálculo de la media y la mediana de todos los elementos de las matrices A y B. Bueno, vamos a ver cómo lo hicimos. Abrimos ejercicio 1C. Fijaos, de nuevo no devuelvo ningún parámetro. Si lo queréis devolver, pues ahora os digo cómo hacerlo, ¿vale? Pero es tan fácil como, fijaos, por aquí guardo la media, la mediana, pues sería tan fácil como publicar media y mediana aquí, ¿vale? Entonces ejercicio 1C devolvería esos parámetros que yo podría usar posteriormente. Vamos a ver. Ejercicio 1C recibe dos matrices. Ya que decimos media y mediana de los elementos de las dos matrices juntas, que supongo que es lo que querrán, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Bien, mi idea ha sido, me voy a copiar todos los elementos, todos los números de las dos matrices, me lo voy a copiar todo en un vector. Y luego voy a utilizar funciones predefinidas en MATLAB que me saben calcular la media y la mediana de un vector de elementos, ¿vale? Para ello, a ver, problema. Volvemos a tener que hacer lo de m y n igual a size de a. ¿Vale? Y aquí, pues habrá que hacer lo mismo con b. Bueno, empezamos entonces. Le pido el tamaño de la matriz A, primera de las que me pasa. Me recorro todos y cada uno de los elementos de la matriz A. ¿Vale? Y el elemento que veo lo guardo en vector de 1 y paso el contador a la posición 2. Siguiente elemento que veo lo guardo en vector de 2. Incrementamos contador. Ahora contador vale 3. Siguiente elemento de la matriz, ¿vale? Lo guardo en la posición 3 del vector. Y así, luego en la 4, en la 5, total, que lo que teníamos en filas lo hemos guardado todo en una sola fila, en el vector. ¿Vale? A continuación, hacemos el mismo algoritmo, pero para la matriz B. Entonces, fijaos cómo hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Una vez tengamos todos los valores de las dos matrices de forma lineal en el vector, lo que hacemos es coger todo ese vector y hacer la media. Y eso me lo guarda en esta variable. Y luego hacemos la mediana del vector. Median hace la mediana. Y lo guardamos en la variable mediana. Entonces ahora lo que he hecho yo aquí es imprimir el vector y luego imprimir. La mediana es... ¿Veis? Esto es para que me deje un espacio y 3 decimales en float, en número real. Y la mediana es igual, que me deje un espacio y luego con 3 decimales float. ¿Veis? Imprimo las variables mediana y media por pantalla. Vamos a probarlo. Venimos aquí y hacemos ejercicio 1, B. ¿Veis? Me imprime todos los valores. ¿Veis cómo ha metido las matrices? Primero todos los elementos de la matriz A y luego todos los elementos de la matriz B. Lo que ha hecho ha sido hallar la media del vector y hallar la mediana. ¿Veis cómo funciona? Me lo imprime por pantalla. Bueno, pues aquí tenemos ya entonces resuelto el ejercicio 1C. Fijaos lo que os dije. Podemos hacer que me devuelva los valores en dos variables. Y yo coger aquí y decir, en lugar de invocarlo así, me lo voy a guardar en Pepe y Juan, son dos variables. Evidentemente, ¿qué va a ser Pepe? La media. ¿Qué va a ser Juan? La mediana. ¿Vale? Me lo imprime, pero también me lo ha guardado. Mirad, Pepe. 7,6, 1, 1, 1. Juan. ¿Ves? Más cosas. A ver, tenemos que hacer luego calcular dos matrices A y B que resulten de extraer las filas pares de las matrices A y B respectivamente. Vamos a ver.
Vamos a ello. Este será el ejercicio 1D. Fijaos, es muy fácil. Dice calcular dos matrices A y B minúsculas que resulten de extraer las filas pares de las matrices A y B respectivamente. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues, mirad, me defino una matriz A minúscula, como ellos me dicen, completamente vacía. Eso se hace con igual a corchetes. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Me recorro las filas, por eso solamente uso un for. Un for desde i igual a 1 hasta m, porque voy saltando de fila en fila. No me interesa para cada fila hacer cosas por las columnas de esa fila, simplemente ir pasando de fila en fila. De todas maneras, ya sabéis lo que se ha olvidado, ¿no? m, n igual a size de a. Y por supuesto, evidentemente lo mismo para esto. A ver. Primero lo hago para la matriz A, luego lo hago exactamente igual para la matriz B. Mirad. Entonces hemos dicho, me defino una nueva matriz como matriz vacía. Hallo el tamaño en filas y columnas de la matriz A. Y ahora hago un for desde 1 hasta el número de filas. Bien. Por cada una de las filas que voy pasando voy diciendo, a ver, ¿la fila es par? Pues hago cosas. ¿La fila no es par? Pues no hago nada porque no entro en el if. En el caso de que entre porque la fila sea par, lo que hago es lo siguiente. La extraigo. ¿Cómo extraemos una fila de una matriz? Pues es muy fácil. Nombre de variable donde voy a guardar la fila, que será por supuesto un vector, igual a nombre de matriz de la que quiero extraer, paréntesis, especifico la fila y en el orden de las columnas le pongo simplemente espacio, dos puntos, espacio. Vamos, que no le especifico columna alguna para que me coja todas. Entonces hemos extraído una fila. ¿De dónde? De la matriz A mayúscula. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy concatenando esa nueva fila a la matriz A que estaba vacía. Evidentemente, si mi matriz A es una matriz de 3×3 y la matriz B también es una matriz de 3×3, pues la A va a ser una matriz que va a tener únicamente una fila, porque la 1 no es par, la 2 sí, la 3 no. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, si queréis nos definimos las matrices C y D para hacer una prueba un poco mejor. A ver, matriz C va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Esa es la matriz C. Y la matriz D la vamos a hacer igual porque no nos interesan mucho sus valores. Vale, vamos a ejecutarlo. 1D creo que era, sí. Le paso C y le paso D. Mi programa, si os habéis fijado, escribe el resultado, porque pongo A sin nada y B sin nada. Esto hace que escriba por pantalla. ¿Vale? De nuevo no lo estoy devolviendo, si queréis devolverlo ya sabéis, es muy fácil. Fijaos, al ejecutarlo, la matriz nueva A minúscula, que no es lo mismo que A mayúscula, porque distingue mayúscula de minúscula, lo que hace es ponerme 3, 4, 7, 8. Y la matriz B, 3, 4, 7, 8. Claro, fila 1 no es par, me la salto y no la concateno a A. Fila 2 sí que es par, la concateno a A. Fila 3 no es par, fila 4 sí es par y la concateno, y lo mismo para B. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio, pues no me acuerdo por cuál vamos, por el D. Vale. Y vamos al ejercicio entonces 1E. Igual, es pequeñito. Te dice, intercambiar las filas impares de la matriz A con las filas pares de la matriz B. El resultado será una tercera matriz C. Te dice luego, tenga en cuenta que para poder intercambiar las filas de las dos matrices A y B deben ser del mismo tamaño. Bueno, yo aquí lo que he interpretado es, entendemos que es intercalar filas pares e impares de una y de otra y devolverlo en una matriz distinta. Si no es eso, pues ya sabéis, comentármelo y lo vemos. Mirad, vamos a pedir otra vez el tamaño. Otra vez. Aunque lo pida de A, me vale, porque se supone que tienen que tener el mismo tamaño tanto A como B. Eso lo dice en el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que he interpretado? Que vamos a construir una nueva matriz llamada A minúscula
¿vale? Por eso la reseteo, la pongo a matriz vacía con las filas pares e impares de una y de otra. Vamos intercalando, ¿vale? Vamos cogiendo fila par de B, fila impar de A. Entonces digo, a ver, desde 1 a 3, que es el número de filas que tiene la matriz A y la matriz B, vamos diciendo que estoy pasando por la fila par, cojo esa fila de B y la concateno a A. Que estoy pasando por la matriz, por una fila impar, la cojo entonces de A. O sea, que la matriz A la uso como fuente de las filas impares y la matriz B la uso como fuente de las filas pares. ¿Entendéis? Y al final imprimo la matriz resultado. En ambos casos voy simplemente concatenando una fila a la matriz A. Pero esa fila la extraigo o de A, o de B, perdón, o de A, dependiendo si la fila es número par o la fila es número impar. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo entonces con la A y con la B. Fijaos, la A y la B, vaya, mala suerte tenemos que la que ha ido a coger de B es exactamente igual que la que viene en A. Vamos a redefinir entonces, si queréis, la D. La D la vamos a hacerla distinta, vamos a poner 7 y 8, vamos a poner 5 y 4, vamos a poner 5 y 5 y vamos a poner 7 y 18. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar el algoritmo anterior. A ver, acordaos, tengo C, que es esto, tengo D, que es esto. Mi idea es hacer una matriz que tenga las impares de C y las pares de D. Pasamos esto. Fijaos, primera de A es impar, así que la he cogido de C. Segunda de A es una fila par, fila 2. ¿Dónde la cogemos? De D. Y la siguiente, ¿dónde la cogemos? De C. Y la siguiente, ¿de dónde la cogemos? De D. ¿Vale? No tiene más. Está chupado. El ejercicio F. Ordenar los elementos de cada fila de la matriz. El resultado será una nueva matriz D que contenga las filas de A con sus elementos ordenados de mayor a menor. Vamos a ver. ¿Vale? Mirad. Otra vez tenemos que poner la línea que nos toma las dimensiones de la matriz. Fijaos lo que hago línea por línea, ¿vale? Ordeno los elementos de las filas de la matriz A. Empezamos a definirnos la matriz D, una matriz nueva. Por supuesto, si la queremos devolver y no imprimir, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? HTS, D y solucionar, ¿vale? Lo que quiero es imprimirla, simplemente, luego que cada uno haga las modificaciones que tenga que hacer. Fijaos lo que hago. Pido el tamaño de la matriz, ¿vale? Para poder operarlo. Pero lo único que me interesa de ese tamaño son las filas, es decir, un for para las filas. Lo único que hago es recorrer las filas de la matriz que me pasan. Esta línea ya la conocéis. Extrae una fila de la matriz A. Bien, ya tenemos la fila en la mano. Tenemos un vector, por tanto. Y estos dos bucles for que yo me planteo aquí, lo que hacen es ordenar la fila de mayor a menor, ¿de acuerdo? Y este método de ordenación es el método de la burbuja. Creo que lo tenéis en los apuntes. Si no lo entendéis, pasaos un día por el despacho y os lo cuento, que es bastante sencillo, ¿vale? Es bastante sencillo ver cómo va ordenando los valores del vector. Bueno, lo que al final obtengo es, he extraído la fila de la matriz A, la guardo en el vector fila, la ordeno y una vez está ordenada la fila, la concateno a la matriz D que era vacía. ¿Entendéis el proceso, no? Extraigo fila, ordeno fila, la enchufo en la matriz D. Otra fila, cojo la fila, ordeno fila y la enchufo en la matriz D. Y al final imprimo la matriz D por pantalla, que tendrá todos los elementos ordenados. Vamos a ver si eso lo hace. A ver, pues no sé cuál probar. No sé cuál probar porque es que están todas ordenadas. Bueno, vamos a hacer una nueva matriz E. E es igual a, y vamos a poner 34, 12, 1, 90. Punto y coma. 1, 2, 3 y 4 para que no los cambie. Y ahora ponemos 87, 23,
4 y 3. Tenemos esa matriz, vamos a ordenarla. Entonces llamamos a ejercicio 1F, le pasamos la matriz C. Si os fijáis, ya ordenado de mayor a menor cada una de las filas, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería el problema 1. Vamos a cerrar aquí el vídeo y luego pondremos otro con el problema 2. Recordad que si tenéis alguna duda podéis preguntarme.